Ya por ahí me percaté, muchos les metieron muchas decoraciones, mucho empeño. Gracias por compartirme parte de ustedes. Ya me di cuenta que muchos quieren pues conocer los derechos, ¿no? Lo bonito de la materia, pues es eso. Las injusticias, todos hemos pasado por alguna situación que nos ha llevado a decir, ¿sabes qué? Ya basta. Pero bueno, poco a poco, muchachos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de iniciar? No sé, Mari, creo que quería comentar algo, profesor. Mari. Maestro, no, a esta vez no hay dudas, gracias. Perfecto. Bueno, entonces déjame compartir la pantalla. ¿No te lo viste? No. ¿Ahí la ven? Sí, profesor. ¿Qué, profe? Bueno, la vez pasada nos quedamos hasta la doctrina. Ahora vamos a ver los principios generales del derecho. ¿Sale? Los principios generales del derecho, pues, son en esencia con los que las bases del derecho, vamos, por así decirlo. No solamente las normas que ya vimos, leyes, jurisprudencia, doctrina, todo lo que les expliqué la clase pasada, sino que también tiene bases en los principios generales del derecho. Aquí tenemos que los principios generales del derecho son los ejes rectores de un sistema punitivo en el Estado constitucional de derecho. A estos acude el operador jurídico cuando requiere orientación para enfrentar un desafío o tomar la decisión acertada. En materia penal, los principios tienen una clara referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su mayoría a los tratados internacionales en los que México es parte. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Por ello es que el operador jurídico debe dominar los principios básicos del derecho penal, antes incluso en las categorías del delito o las modalidades de consecuencias jurídicas. Esto es así, muchachos, pues los principios no solo sirven como orientador de la práctica, sino que en muchos casos deciden el destino de un asunto criminal. Un ejemplo les pongo, hablemos del principio, hay un principio que se llama principio de presunción de inocencia. ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? Ese principio establece que todas las personas que están siendo procesadas o que se les instruye la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, tienen el derecho de ser tratadas como inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que obre en su contra una sentencia firme, condenatoria, obviamente. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de culpabilidad, que lo establece el artículo 5 del Código Penal para la Ciudad de México. En ese capítulo es para el caso de las sentencias condenatorias, donde se establece la culpabilidad de una persona, tomándose en cuenta todos sus aspectos personales, edad, desarrollo social, entre otras circunstancias. ¿Sale? ¿Cuáles son esos principios? Tenemos de primera instancia el principio de dignidad de la persona humana, el principio de legalidad, el principio de taxatividad, el principio de antijuricidad material, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de personalidad de las penas, el principio de acto, el principio de dolo o culpa y el principio de reinserción. Estos son solamente de los principales principios en los que, así que valga la redundancia, donde se sustenta el derecho penal. Hay muchos más, obviamente, que van desarrollando sobre el procedimiento penal, como el que les acabo de comentar de la presunción de inocencia. Pero estos en específico son los donde se sienta el derecho penal. Maestro, Mándeme. dentro de estos principios, ¿dónde entra el principio de presunción de inocencia? De los que acaba de mencionar. Esa segunda que vamos a un ejemplo, supongamos que estos son los primarios y los demás son secundarios, por así llamarlos. ¿Me explico? Ok, entonces es el principio de presunción de inocencia entraría dentro de los secundarios. Exactamente. Por ejemplo, aquí estamos hablando en donde está el de legalidad. Todos los principios de legalidad hablan sobre lo que es la jurisdicción, los procedimientos penales. Ahí podríamos nosotros establecerlo. Es que ponerle todos los principios será meramente
imposible. Ok, entonces, muy bien. Entonces sí entendí. Gracias. Sale. Porque, te repito, estos son los de donde se sienta el derecho, donde surge la materia penal. Ya el que te dije de la presunción de inocencia y el de culpabilidad son más como dentro del procedimiento judicial o jurisdiccional, pues. Porque hay muchos más que los van a ir ustedes viendo hasta el transcurso de su carrera. Por ejemplo, es el principio de cosa juzgada. Es el principio de cosa juzgada cuando una sentencia quedó firme, que ya no es, ya es inmodificable. ¿Me explico? Pero si te fijas, también entra dentro de la función jurisdiccional. Una vez que una sentencia queda firme, donde ya no procede recurso ordinario u extraordinario de defensa, se le llama cosa juzgada. Es decir, que ya no hay manera de que se pueda modificar. A ese principio se le llama principio de cosa juzgada. ¿Sí, más o menos me entendiste? Sí, gracias, maestro. Sale. Vamos a analizar ahorita el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene dos ámbitos de aplicación en materia penal. El primero funciona como un límite al legislador para el diseño de la ley penal, no solo acerca de lo que es o lo que se debe sancionar penalmente, sino también respecto a la consecuencia jurídica del delito. Y la otra funciona como un sustitutivo de la culpabilidad al momento de individualizar la medida de seguridad en aquellos casos en que el sujeto activo no tenga capacidad de culpabilidad. De manera general, este principio establece que la pena impuesta debe ser proporcional con el delito y el bien jurídico tutelado, lo que les comenté en la clase pasada o la antepasada. Las penas no están al arbitrio del juez. Si efectivamente tiene la facultad de establecer, de acuerdo a las circunstancias del hecho del delito atribuido o a las circunstancias del sujeto activo, que es el imputado, imponer una pena, pero tiene un parámetro. Por eso las normas penales establecen una pena mínima y una pena máxima. ¿Sale? Ahí es donde entra ese principio de ¿cómo se llama? El principio de proporcionalidad. Se refiere a que las penas deben ser proporcionales con la persona a la que se le atribuye el delito y con el bien jurídico tutelado que establece que tutela el delito. Ahora, el principio de dignidad de la persona humana. El sistema moderno del derecho penal coloca en el centro de sus decisiones a la persona humana. Ello significa que, ante todo, el sistema, sus actores u operadores y sus decisiones deben no solo respetar, sino hacer todo lo necesario para salvaguardar la dignidad de las personas, dígase víctimas, imputados o toda aquella persona vinculada al sistema penal. Ese principio no puede ser objeto de ponderación, de tal forma que ninguna acción u omisión que atente en contra de la dignidad pueda ser justificada. Ejemplo, en el caso de un secuestrador detenido por un comandante de la policía, supongamos que es amenazado con un arma de fuego para que en un determinado momento declare o confiese dónde está la víctima del secuestro. Si en este caso el secuestrador señala el lugar donde se encuentra la víctima, o el secuestrado, pues digamos, y este es liberado sano y salvo a merced de la información obtenida por el secuestrador, pero que se obtuvo a través del amago, con el arma, qué sé yo, ahí existirán dos imputados. Por lo que hace el secuestro el delito de secuestro, pues sería el imputado que fue detenido, pero también tenemos al comandante por un acto de tortura. Lo mismo pasa con una lesión. Al momento de una detención, si un elemento, el primer respondiente, que es el elemento de la policía, golpean al imputado, a la persona detenida por alguna circunstancia, ahí obviamente ya eran los policías, se abre una investigación en su contra. ¿Por qué? Porque ellos están cometiendo un delito paralelo con el que se está atribuyendo al imputado. ¿Sí les queda claro esta parte? Si bien es cierto, los elementos aprensores al momento de hacer sus funciones policíacas tienen la facultad de utilizar la fuerza, la propia ley establece que esa fuerza no debe ser superior o tiene que ser la necesaria para poder someter al imputado, pero no agarrarlo así de, si el imputado no pone resistencia, el policía no tiene justificado el hecho de agarrarse a golpes o no sé, hay
aquí viene entrando el abuso de autoridad, profe. Exactamente, pero también no solamente el abuso de autoridad, ahí también se puede dar un delito de lesiones, como bueno, el caso que pasó en Quintana Roo, si mal no recuerdo, con la chica esta que se murió afuera del Oxxo. Ahí entra también el delito de homicidio. Porque les repito, si bien es cierto el elemento de seguridad tiene facultades para poder utilizar la fuerza para el sometimiento, esa fuerza no puede ser desmedida, tiene que ser conforme al uso de la fuerza de la persona que está siendo sometida a detención. No puede ser superior porque ahí entraríamos nosotros en ese supuesto. ¿Sale? Pero también tiene que ser comprobada, ¿no, profe? Porque, bueno, he visto casos donde los policías usan esa fuerza y golpean donde no se nota el golpe. Bueno, es que eso ya es, podríamos decirlo, experiencia, porque obviamente, ¿qué pasa en el control de la detención? Cuando llega el control de la detención, el imputado ahí establece o menciona que fue golpeado, obviamente tiene que haber un dictamen médico por parte de la fiscalía. Todos los detenidos, siempre que llegan ante el órgano ministerial, que es el fiscal o el MP, tienen la obligación de hacer un certificado médico para establecer la forma en la que reciben al imputado. Inclusive los propios elementos del orden, al momento de llevar la detención, llevan al imputado a sus oficinas, hacen el parte informativo y ellos ahí en ese momento ordenan practicarle un dictamen médico para que ellos, para obre constancia la manera o el estado de salud en el que llega el detenido a las instalaciones de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o Estatal. Si la circunstancia se establece acontece cuando llega a la fiscalía ya sea estatal o federal. El MP tiene que ordenar que se realice el dictamen médico para cerciorarse el estado de salud en el que llegue el imputado. Si el imputado al momento de la audiencia de control de detención le manifiesta al juez de control que fue golpeado y existe el dictamen, ojo, esto no constituye meramente una libertad. No, el juez no puede desacreditar el control de la detención. Lo que sí tiene que hacer él es, en términos del artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es ordenar la apertura de una carpeta de investigación diversa, nada paralela, en contra de los policías para que se investiguen de dónde surgieron esas lesiones. ¿Sí me explico? Daniel. Profesor, y en la vida real, ¿qué tanto porcentaje se da esta situación? Ahora, otra cosa. Este es en el caso obviamente, de la tortura, de los golpes, pero en el caso, por ejemplo, de una tortura para sacar una confesión, ahí sí puede darse el caso de una libertad. Lo que pasa es que, vamos a partir de que los datos de prueba, las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales son ilícitas. En este caso, para empezar, orden el nuevo sistema, ya no funciona la confesión, ya no es prueba. A raíz de eso, de que obviamente siempre se obtenía la confesión a raíz de tortura. Ahorita ya no es materia de valoración la confesión, ya no existe. Fue eliminada del nuevo sistema penal adversarial. Pero todos los datos de prueba o los medios de prueba que se adviertan con violación a derechos fundamentales son nulos. ¿Sí me explico? Entonces no tendrán esa validez. Alejandro. Sí, buenas tardes. Pues yo les quería compartir un poquito yo soy servidor público, del nivel del uso de la fuerza, en donde nos dice que el ciudadano actúa normalmente, nosotros hacemos presencia policial. Sí, claro. Por consiguiente, si la persona coopera, pues nosotros nada más verbalizamos. Sí, exacto. Y si pone resistencia, si empieza a recibir groserías y lo otro, tenemos que ya control de contacto y resistencia activa, ya que quiere agredir, entonces ya se procede el control físico. Sí, exacto. Agresión no letal, técnicas de defensa, ya como usar la tonfa
el tolete. Y ya la más alta sería cuando la persona te agrede con un arma blanca, con un arma de fuego. Aquí acaba de pasar un caso en Chiapas. Ajá. Que agredieron a la Guardia Nacional. Ahí si ellos no quisieron utilizar la fuerza, dice que cuando está en peligro un bien tutelado que es la vida, se puede utilizar el arma de fuego. ¿Por qué? Porque nosotros los servidores públicos estamos para proteger esos bienes tutelados. Sí, claro. Aunque esa persona no haya traído una arma de fuego, nosotros al percatarnos que son mayoría, que te rebasan en fuerza y está en peligro la vida de un elemento o de una persona civil, se tiene que actuar para controlar, tampoco no tirarle al pecho o a la cabeza. Meramente someterlo, ¿no? Es tratar siempre de someterlo, o sea, por eso es el uso de la fuerza, hasta donde yo entiendo, profesor. Sería todo. Sí, exacto. Gracias. Gracias, Alex, por compartir. Espero les sirva, sí. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como lo dice el compañero Alex, sí, claro, obviamente un elemento de la policía trae su arma de cargo y obviamente si él se encuentra con unas personas que hay un enfrentamiento, él tiene todo el derecho de utilizar el arma y tirar ahora sí que a defensa, porque como bien lo comentó Alejandro, efectivamente su bien es proteger los bienes jurídicos tutelados, en este caso pues la vida, salvaguardar la vida. No es como que vamos a decir, sabes que el detenido trae un arma y pues yo como no puedo, no. O sea, por eso les explico, la fuerza sí la pueden utilizar, pero tiene que ser moderada de acuerdo a las circunstancias de cada caso. ¿Sale? Rebeca Alfaro. Gracias. Manda. Digo, y en caso de extorsión, por ejemplo, comentábamos en una comida de a un jovencito que lo extorsionó la Guardia Nacional. Lo detienen porque había un retén. Y le quitan su celular y porque tenía fotografías donde se veía él con sus amigos tomando y todo, lo detiene. Le dicen que si no les da 15,000 pesos, lo iban a inculpar de droga y demás. Entonces lo llevan hasta su domicilio y les entrega el dinero. Entonces, cuando esto pues está atentando contra la dignidad de la persona humana. Claro. Sí, claro, exactamente. ¿Qué sucede en esos casos? Te amenazan y te dicen que te van a sembrar droga y demás. Mira, ahí lo que tendría que hacer es, obviamente... ¿Cómo se actúa ahora en contra? Tendría que hacer levantar la denuncia. Mira, yo precisamente les comparto rapidísimo, ahorita les comenté la semana pasada que estaba ahí de guardia. En la semana, no les miento, fue que hace como 3 días, tuve un asunto donde trajeron un detenido por drogas. Entonces llevamos nosotros el control de la detención, pero obviamente el imputado traía lesiones aquí en el cuello, donde como que lo agarraron así, el elemento apreso que correspondiente lo agarró como del cuello, y casualmente el médico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de aquí de un municipio de Puebla, certificó que no tenía lesiones. Cuando llega la Fiscalía General de la República, la Fiscalía ve que trae la lesión en el cuello y le manda a hacer su dictamen médico. Y el médico dice, no, ¿sabes qué? Si tiene lesiones, son de las que no ponen en peligro la vida, pero tardan menos de 15 días y se produjeron hace no menos de 24 horas, ¿no? Cuando llegan al control de la detención, el imputado le manifiesta al juez de control, que es mi jefe, le manifiesta esa circunstancia. Le sabe que lo que pasa es que me golpearon porque resulta que se salió ahí la defensa, muy acertada, trajo unas testimoniales de unos vecinos, donde resulta que el imputado, el detenido, tuvo un problema con el hijo del policía que lo detuvo por una muchacha que creo que al parecer les gustaba a los dos. Entonces creo que por la muchacha se pelearon y este canijo le rompió su queso al otro y el papá vino molesto y como abusando de que era policía, pues le puso el chaleco, le sembró la droga, pues. Pero obviamente la defensa pues traía testigos. ¿Qué hizo el juez? No calificar de ilegal la detención. E incluso ahí precisamente se da este punto de lo que les acabo de explicar. Mi jefe ordenó la apertura de una carpeta de investigación en contra de los policías apresores
por la posible comisión de hechos con apariencia de delito, falsificación de pruebas, falsedad de declaración ante autoridad no jurisdiccional, e incluso ordenamos por secuestro, porque creo que se lo llevaron en la patrulla y se lo llevaron a dar vueltas a no sé dónde. Eso es lo que pasa en esos supuestos. Obviamente no puedes tú decir, sí se da el delito, ¿va? Tienes que mandarlo a investigación para que sea un órgano investigador, el Ministerio Público, quien investigue esas circunstancias. Entonces, eso es lo que más o menos hacen ese tipo de asuntos. Rebe. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Vale? Nada más hay que partir de que no es solamente el dicho, hay que llevar pruebas que le hagan dudar al juez de control. No solamente porque tú dices, sí, está bien. ¿Vale? Gracias, profesor. Por nada, Daniel. Profesor, la compañera tocó un tema muy interesante, lo de la situación de los retenes. En una situación de un retén o que alguna autoridad te marque el alto, ellos pueden revisarte el carro sin tener ninguna orden, nada. No, mira, es un tema muy delicado. Como tal no se podría, de hecho lo vamos a abordar un poquito más adelante, como tal no se podría. ¿Por qué? Porque pues hay que recordar que el vehículo es una extensión de tu domicilio. Sin embargo, cada corte... A ver, apaguen su micrófono, por favor. ¿Ya? Porque hay que recordar que el vehículo es una extensión de tu domicilio y como tal no podrían ellos, bajo ninguna circunstancia, decir, sí, te vengo y te reviso. La Corte hizo un pronunciamiento, que vamos a ver un poquito más adelante, lo traigo a colación ahorita, donde hizo referencia a los motivos de la detención de las personas. Hay que justificar 3 niveles de contacto. Alex, tú los vas a conocer, de acuerdo a lo que me manifestaste hace un momento. Son 3 niveles de contacto, los que se tienen que demostrar para poder tú llegar a una revisión. ¿Cuál es el primer nivel de contacto, muchachos? Que la persona que va circulando en un vehículo cometa una falta administrativa, cometa alguna circunstancia que alerte al elemento de seguridad para poderle parar el alto de manera momentánea, ojo, de manera momentánea. Dígase vidrios polarizados, no trae un foco, se saltó un semáforo, cualquier falta administrativa que ustedes puedan imaginarse. En ese momento el elemento apensor te marca el alto porque pues cometiste una falta, para preguntarte si estás bien, qué pasó, bla, bla, bla. Si ese es el primer nivel de contacto. Segundo nivel de contacto, si al momento de que él te está haciendo la entrevista, de ver pues si estás bien, hacia dónde te diriges, tus papeles, bla, bla, para levantarte la infracción, él advierte la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, es decir, se asoma al vehículo y ve en la parte de atrás, no sé, un animal exótico, ve un arma, lo que se asoma una cacha al bajo de los asientos, ve, no sé, polvo blanco con características de cocaína o simplemente el olor de hidrocarburo. En ese momento él ya tiene la autorización para solicitarte a ti, como al conductor, la autorización para revisarte el vehículo, porque él ya advierte la posible comisión de un hecho con apariencia de delito. Ese es el segundo nivel de contacto. Ya él ahí ya tiene, y si tú no autorizas, él ya tiene la facultad de hacerlo de manera forzosa, porque ya la advierte, tiene la posible comisión de un hecho flagrante. ¿Me explico? Y el tercer nivel de contacto se da cuando la persona entra al vehículo y localiza el objeto ilícito, y es donde se da la detención, que es el tercer nivel de contacto. Los ¿cómo se llama? Los retenes pues tienen una finalidad, no es meramente el estarnos revisando y a todos, a cual se le ocurra. Tiene una finalidad precisamente para la función que ellos desempeñan, el salvaguardar a la sociedad, ¿sale? Entonces, muchas veces nos hemos visto por ahí en Facebook que personas se niegan a la revisión. No tiene nada malo que te revisen si no llevas nada malo, pero así como legal, pues no sería legal, Daniel. Ay, ¿qué más? Chávez. Adelante, Día. No hay Chávez, profesor. Es que tengo la mano levantada, dijo Chávez, pero... A ver, Mario, porque Chávez no me escucha. Gracias, profesor. En referencia a lo que estaba diciendo Daniel y el nivel de acercamiento que estaban comentando, estaba viendo precisamente, dejó que viéramos algunos de los juicios orales que se llevan, y hay un abogado que precisamente habla acerca de los retenes.
en donde dice que ese es un tema que se estuvo viendo en la Corte y que obviamente estuvieron dirimiendo. Sí, los retenes son totalmente legales, porque dentro de las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los diferentes estados está la prevención del delito. Dentro de ello, de forma aleatoria, ellos pueden y están facultados para hacer ese tipo de revisiones. Y obviamente, como usted comentaba, los diferentes tipos de contacto que existen. Obviamente comentan que si nos piden los datos, nos identifiquemos, nosotros tenemos que cooperar. Cuando hay negativas de todo esto, es cuando empiezan a elevar los niveles de contactos, que son los visuales, los aleatorios. Después viene el contacto físico, en donde pueden precisamente revisar el vehículo, pueden revisar inclusive físicamente ya la persona, y posteriormente el uso de la fuerza y la detención de la persona. Aquí el tema interesante e importante es que no hablan de que si los retenes son legales, los retenes y las revisiones son legales o no. Si comentan allí que no es un tema para que alarme a la sociedad. Lo que alarma a la sociedad precisamente son los procedimientos y los abusos de autoridad que generan en el ejercicio de esta función. Exacto. Básicamente por eso. Sí, exacto. Es lo que te decía. Se supone que los retenes están comisionados por el secretario de Seguridad Pública. Y efectivamente es para hacer la función. Lo que me preguntaba el compañero es que si era legal que te revisara. El retén sí, te van a parar de manera momentánea para verificar tus papeles. Y no hay nada de ilegalidad. Lo que sería legal sería revisarte sin ellos tener una sospecha razonada de tener de tener que revisar. Eso es a lo que me refería con los niveles de contacto. Porque el hecho de que te detengan para pedirte tus documentos, creo que no hay nada que sea eso meramente ilegal. Lo ilegal sería que sería una prevención de delito, ¿no? Mándame. Serían unas prevenciones de delito. Sí, exactamente, que es la finalidad del retén como tal. Obviamente si te detienen y te empiezan a pedir tus papeles y te ven que tú estás nervioso, ven que ahí se asoma un cartucho, un casquillo, alguna cosa que ya les dé a ellos la pauta para poder advertir la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, ahí es donde ellos ya tienen la facultad de poderte revisar el vehículo. Chávez, ¿me escuchas? Ha de ser Vázquez, profesor. Ah, sí, perdón, Vázquez, discúlpame. Sí, profesor, con razón yo digo, Chávez, yo dije, Chávez no. Perdóname, es que sabes que estoy viendo chapas o poco. No se preocupe, profe. Una duda, bueno, respecto a lo de los retenes que comenta, o sea, dice que si en caso de que los retenes, o por decirlo así, la autoridad ya vea como alguna, que sobresale algún casquillo, alguna cacha, o un poco de droga, marihuana, lo que sea. Sí. Pero muchas veces me ha tocado ver, como lo dicen en Facebook, que no hay nada y aún así los de las autoridades dicen, es que ahí hay algo, ahí que procede. Y de hecho, ayer me tocó ver un video precisamente en el que es que no hay nada, incluso los policías les dieron el cristalazo a los chicos. ¿Ahí qué se hace? Es que ahí sí ya sería abuso. Estamos hablando de lo que comentaba el compañero de abuso de autoridad. No puedes, tiene que ser, de acuerdo a lo que resolvió la Corte, tiene que ser evidente. No es que tú sospeches, porque precisamente anteriormente en el sistema tradicional, recordarán ustedes que se utilizaba mucho, vi una persona sospechosa. La Corte eliminó por completo la sospecha porque determinó que era violatorio de la dignidad, porque decías, porque ve una persona con tatuajes, porque ve una persona, no sé, con una mochila. ¿Cómo puede ser una persona sospechosa? No habría manera. Entonces, por eso reformó y dijo, no, se elimina la sospecha de que, porque lo vi sospechoso. Porque todas las detenciones derivaban de que era sospechoso. Entonces lo eliminó y ahora dijo, no, ahora vamos a hacer los niveles de contacto y tiene que ser a la luz de la vista, o sea, visible ahí a simple vista, que lo advierte el policía. En ese tipo de cuestiones donde ya pues hemos visto varias, inclusive en Facebook, en internet, pues ya esos ya son abusos de autoridad. Que pueden... Y la otra pregunta. Administrativa. Okay. Y la otra pregunta, por ejemplo, todos los videos en Facebook sí se toman como pruebas, porque antes decían, es que esos videos no se toman como pruebas. No necesariamente. No es el video de Facebook.
para que un video tenga validez, acuérdense que tiene que ser ofertada por una de las partes dentro del proceso y esa prueba tiene que pasarse a dictaminación. Que la ofrezca que la valore un perito en materia de ¿cómo se le llama esto? Bueno, no sé cómo se le llama, no me recuerdo el nombre correcto específico, pero tiene que ser un perito en el cual establezca el origen de ese video, y obviamente el origen del video, de dónde se obtuvo, de qué cámara, para que el juez de control le pueda dar validez y que el dictamen establezca que el video no fue alterado ni modificado en su contenido, para que se pueda valorar. No es como que llegue y diga, míralo, te paso la página de Facebook y ahí está. No, así no podría ser porque no carecería de validez. Ok, gracias, profe. Sí. Hernández, mándeme. Buenas tardes, maestro. Hola. Una pregunta. Había en un retén, me tocó ver cuando revisaban los papeles de las personas que iban a bordo del automóvil, que le estaban tomando fotos a las identificaciones personales. Los ocupantes del carro le preguntaban a los policías que por qué o con qué fin le hacían eso. Entonces ellos nada más decían que era puro protocolo, pero no decían protocolo de qué, ni por qué, ni por qué. No, eso, bueno, la verdad lo desconozco. Eso no tenía por qué pasar. Se supone que ellos se piden la identificación para ellos meterlo a través de su sistema y verificar si la persona no tiene alguna orden de captura pendiente a nivel nacional. Hay un registro nacional de donde se establece, bueno, se suben a la plataforma todas las personas que tienen un mandato de captura. Entonces por eso verifican tanto los datos del vehículo, que no tenga reporte de robo en la plataforma, y que la persona no tenga algún mandato de captura pendiente de ejecución. Pero no, tomarle fotos no tendría para qué. Es como que ningún protocolo que le tomen fotos a las No, es únicamente tomar tu nombre, rastrearlo y verificar pedir a su radio o operación que verifiquen que no tenga ningún mandato de captura pendiente por ejecutar. Ok, perfecto. Vale. Daniel. Sí, profesor, regresamos a lo mismo de lo que le comentaba, ¿no? De una cosa, obviamente, lo que dice la ley, y otra cosa es lo que es ya la vida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, usted hablaba de los puntos de contacto, pero estos puntos de repente dan situaciones para que se presente otro tipo de cosas, ¿no? Yo tengo un conocido que, por ejemplo, lo detuvieron y para calificar la detención, así como que porque no tenían por qué detenerlo, ¿no? Simple, ya que iba circulando en su carro. Pero bueno, lo que hicieron estas personas o los policías, bueno, ya que se llevaron el carro, le quitaron las placas y le quitaron el engomado para decir que primeramente los habían detenido, obviamente porque no portaban las placas. Ajá. Y obviamente ya el segundo punto de contacto dice que ellos se acercan al carro y que ven en la guantera cocaína, ¿no? Bueno, así lo dicen esas personas. Obviamente estas personas salen porque se presentó ese video donde realmente sí traían sus placas y los detienen de una forma que no fue la que ellos dijeron. Obviamente también la persona dice, o el policía que los detuvo, dice que era cocaína, y obviamente pues bueno, no está por un perito dictaminado si era realmente cocaína o era talco, ¿no? O alguna otra situación. Sí, no, para poderlo vincular tienes que tener el dictamen de materia de química, de materia química que determine que es un narcótico. Profesor, pero también ahí tienen que ver las huellas en los paquetes. ¿Huellas en qué paquetes? Bueno, si le siembran la droga y eso, ¿también hacen ese peritaje de que realmente sí pertenezca a él? Tendría que solicitarlo a la defensa. Acuérdate que la defensa es la que tiene ella tiene que justificar o en los juicios, en los procedimientos penales siempre tiene que haber, cada parte tiene su teoría del caso. Es decir, la fiscalía dice, ¿sabes qué? Mi teoría del caso es que a ti te agarraron tal día, en tal momento, en tal lugar, con 1 kilo de marihuana. La teoría de la defensa siempre tiene que ser una versión antagónica. Totalmente en contra de decir, no, esa droga no es mía, me la sembraron. Cada uno tiene que ofrecer sus datos o medios de prueba que considere pertinentes para sustentar su teoría del caso.
Pero no necesariamente tiene que tener las huellas, pues sí, profe, porque en el caso de, bueno, suponer un caso, supongamos yo, traigo un carro lleno de tantos kilos de marihuana. Ajá. Y si me agarran, pero yo no tuve contacto con eso, sino nada más con el puro volante y el carro. Exacto. Al momento de que llegan y me dicen el perito de las huellas, no salen mis huellas porque yo no tuve contacto con los paquetes, sino que nada más fui el chofer, se puede decir. Sí, efectivamente, es que Nessa, ahí lo que tú dices, sí tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque lo que la ley sanciona es la posesión. En el momento que a ti el elemento de seguridad te detiene, tú lo tienes dentro de tu radio de acción. A lo que me refiero, que creo que no sé si la pregunta de Eduardo vaya encaminada a si es necesario para la acreditación del delito, pero podría ser una defensa, decir, mira, tan es así que las huellas, no tienen huellas, pero sí tienen los policías. No sé, un ejemplo, 1001 cosas, pero eso ya será materia de defensa. Pero sí, efectivamente, como lo dijiste tú, tiene que ser, no es necesario que salgan las huellas, porque lo que la ley sanciona es la posesión en ese momento, al momento de la detención. No si lo manejaste, si lo agarraste, si lo tocaste. La evidencia te están agarrando en el acto. Exacto. Sí, okay. Ahí tienes que desvirtuar en todo caso el dicho de los policías. Ok. ¿Sabes? ¿Continuamos? Vamos a ver. El principio de legalidad. El principio de legalidad, más conocido por su expresión en latín nullum crimen nullum poena sine lege, es uno de los pilares fundamentales del sistema penal mexicano. Ello en virtud de que de este deriva que nadie puede ser sancionado penalmente por un hecho que no haya estado tipificado previamente como delito. ¿Sale? ¿Qué es esto? Las conductas que ya les dije tienen que venir tipificadas en el delito como un hecho como un hecho antisocial que esté penalmente sancionado por la norma. Eso se refiere al principio de legalidad. Es decir, una conducta, a mí no me pueden procesar por tener malos pensamientos, puesto que eso no es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Sale? Eso se refiere no solo a la exigencia de que la acción haya estado claramente descrita en la ley, sino también a las consecuencias jurídicas que se puedan imponer. Aquí, como referencia a este principio, se tiene que el artículo 1 del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, refiere expresamente lo siguiente: a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentre legalmente establecida en esta. ¿Sale? Es decir, que no podemos nosotros, o el Estado no podría aplicar una sanción a una persona que comete una determinada acción o un hecho o omisión si no está tipificado en alguna norma penal y sancionada como delito. ¿Sale? Creo que es bastante claro. No sé si me explico. ¿Sabes? El principio de taxatividad. El principio de taxatividad, también es conocido de certeza o determinación. Ese principio exige el diseño de leyes claras, precisas y accesibles para la sociedad, tomando en consideración que es a esta a quien están dirigidas. En ese sentido, bajo el concepto de lex certa, el legislador tiene la misión de evitar la generación de leyes confusas o contradictorias. Por su parte, al juzgador se le exige una aplicación exacta de la ley lex stricta, de tal forma que se ajuste claramente al contenido del texto legal. Para esos efectos puede apoyarse en instrumentos generados durante el proceso de creación de la ley que aplica, como lo es la exposición de motivos, que fue lo que les comenté de la ley de hidrocarburos, ¿se acuerdan que lo comentamos? Este principio de taxatividad da principio cuenta con un diverso principio que se llama exacta aplicación de la norma. Aplica en materia penal, es decir, en el derecho penal se tiene que aplicar la ley expresamente como está en el Código Penal. No podemos decir parece, se asemeja. Si el Código Penal establece para que se dé el delito esto y esto, un ejemplo, supongamos si un delito de robo, nos va a poner un ejemplo absurdo, un delito de robo, el tipo penal dijera en la norma, al que se apodere y dañe un bien ajeno, se le sancionará con pena de 1 a 2 años de prisión.
¿qué estamos poniendo ahí? La norma nos está poniendo dos acciones que tenemos que hacer: apoderarnos y dañarla. No es decir, bueno, no la dañó, nada más se apoderó, ahí no se da el delito, porque es y. Si fuera el supuesto que el legislador hubiese utilizado la disyuntiva o, ahí sí, estamos hablando de dos supuestos. Por ejemplo, en el caso de al que posea, altere o esto o lo otro, ahí son 5 o 6 acciones las que tipifican la conducta. Puede subsistir una sin necesidad de las otras 5. ¿Me explico? Por eso, de ahí es donde viene ese principio, que la ley tiene que ser clara desde su aplicación para los juzgadores, como para la ley de taxatividad, para que diga el principio de taxatividad para los legisladores. ¿Sale? Es decir, que la ley debe ser clara, precisa y congruente, pero además el juzgador debe subsumir de manera exacta la conducta atribuida al sujeto activo del delito. Se subsume en el hecho tipificado como tal. ¿Sale? ¿Qué es la subsunción? Que la acción que se le está atribuyendo al imputado encuadre perfectamente en el tipo penal. Al que prive de la vida a otro, se le sancionará con pena de 20 o 30 años de prisión. ¿Cuál es la acción que se te está atribuyendo al imputado? Que Juan Pérez privó de la vida a Jorge. ¿Sale? Ahí es donde subsume, y ya el juez, al momento de dictar la sentencia, dice: ¿sabes qué? Los hechos atribuidos al imputado se subsumen en el tipo penal de homicidio. ¿Sale? Ahora, el principio de antijuricidad material. El principio de antijuricidad material se traduce en que no puede haber delito sin que la acción o omisión haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado. Ya les comenté en ocasiones pasadas que se acuerdan que vimos que para que una conducta pueda ser tipificada como delito tiene que tener o proteger un bien jurídico tutelado por la norma, que es lo que la hace delito. ¿Recuerdan? Si esa conducta que se atribuye no tutela ningún bien jurídico tutelado, pues no podría ser conducta delictiva, porque le faltaría uno de los requisitos. ¿Sabes? El principio de antijuricidad material es de tal importancia que resulta ser el fundamento para graduar el injusto, pues la amplitud de este y por tanto de una buena parte de las consecuencias jurídicas a imponer se depende de qué tanto se lesionó o puso en peligro el bien jurídico. ¿Sale? Fue lo que les comenté en relación a lo que se toma en cuenta para imponer la sanción. ¿Sale? Es decir, desde el punto de vista de la antijuricidad, no habría problema para sancionar igual un robo de 10,000 pesos a uno de 1,000,000. Si en ambos casos nos encontramos ante una acción típica antijurídica, lo cierto es que no basta con que el derecho penal, si bien se trata del mismo robo y el bien jurídico tutelado es lo mismo, porque es una cantidad monetaria, aquí debemos de partir que no es el mismo bien jurídico tutelado 10,000 pesos a 10 millones de pesos. Tan es así que el propio Código Penal, si ustedes verifican sus respectivos códigos penales de sus entidades federativas, establece para el delito de robo diversas fracciones, donde pone, por ejemplo, para la persona que comete el delito de robo y el valor de lo robado es de una unidad de medida de actualización, o un salario mínimo, pues, hasta 1,000, se impondrá la pena de 1 a 2 años. Si el monto de lo robado es de 1,000 a 2,000 unidades de salarios mínimos o unidades de medida de actualización, la pena será de 2 a 4 años. Si el monto de lo robado excede de 2,000 unidades de medida de actualización, la pena será de 5 a 6 años. ¿Sale? Si advierten ustedes, el bien jurídico tutelado es el mismo, es dinero, pero el valor es distinto. Es ahí donde entra este principio, donde se aplica este principio, ¿vale? Para que el propio juzgador pueda encuadrar la conducta con la pena que le corresponde. ¿Sabes? Ello se debe a que el grado de antijuricidad material aumenta y con ella también el grado del injusto, dependiendo del daño. Culpabilidad. El principio de culpabilidad establece que nadie podrá ser sancionado si la acción o omisión no se ha ejecutado culpablemente, pero también que en caso de haberse verificado una acción culpable, la sanción no podrá ir más allá del grado de culpabilidad del agente. Así, el principio de culpabilidad se deriva imponer penas distintas ante hechos similares, pero cometidos por personas diferentes. Pues si dos sujetos en hechos diversos roban la misma cantidad de dinero utilizando el mismo modus operandi en iguales circunstancias, la pena dependerá no solo del hecho cometido,
sino que también del grado de culpabilidad de cada uno. Del anterior, muchacho, podemos concluir que aun cuando la lesión del bien jurídico fuese la misma, de ello no se desprende que tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta, por lo que debió actuar conforme a esa comprensión y no existen elementos de convicción que permitan inferir lo contrario. Otro punto sería que el imputado al momento de la comisión del injusto penal padeciera algún trastorno mental permanente o transitorio. Obviamente cualquiera de esos supuestos nos llevaría a nosotros a una excluyente de responsabilidad. Rebeca, ¿quieres comentar algo? Sí, lo que usted mencionaba también, por ejemplo, si son reincidentes, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho con esto. Al momento de la aplicación de la pena, sí, claro. Ok, gracias. Sí, ese se toma en cuenta para el momento de aplicar la pena. Obviamente, como les estoy explicando, son dos, si bien es el mismo delito, la personalidad de un imputado no es la misma que la del otro, porque tú ya eres reincidente y tú no. Entonces a ti ya no te pueden poner la pena mínima, ya te hay que poner un poquito más porque ya eres reincidente. ¿Sí nos queda claro? Ok, y entonces esto entra en el principio de culpabilidad. De culpabilidad. Sí, de hecho, vamos a ver un poquito más adelante de la culpabilidad. ¿Cómo es que tenemos que estudiarla? Porque es uno de los requisitos para emitir una sentencia. Gracias. Dime, Daniel. En el momento de la persona que está cometiendo el delito se encuentra bajo el influjo de alguna droga o alcohol, también ahí se entraría este principio. No, porque acuérdate que el consumo de la droga o incluso el consumo de alcohol es voluntario. Es como, por ejemplo, si una persona tiene un accidente automovilístico y vas sobrio, es meramente un delito doloso. Un delito culposo. Un delito sin culpa, pues. ¿Por qué? Porque, pues, fue meramente un accidente, lo que llamamos un accidente, un descuido, fue algo que tú no tenías la intención de ocasionarlo. Desde el momento en que tú ingieres bebidas embriagantes o algún estupefaciente y te dispones a conducir tu vehículo, tú estás consciente de lo que puede ocasionar, y ahí el delito ya no es culposo, ya será doloso, porque tú estás ocasionando, estás previendo la conducta que puedes ocasionar de que tú conduzcas un vehículo sin estar en tus 5 sentidos. No aplicaría. Eso aplica para si tienes algún trastorno mental. Una persona que, por ejemplo, va manejando y le da un infarto, pues no puedes decir que cometió un delito de manera dolosa, pues fue totalmente ajeno a su voluntad. ¿Sí me explico? Sí, tiene que ser, o por ejemplo una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, cuando usted dices, se puso histérico y algo le falló en el cerebro y mató a su pareja. Ahí sí, pues, pero tienes que por eso la ley dice que tiene que ser un trastorno mental, sea permanente o transitorio. Si es permanente, pues tienes que obviamente acreditarlo con los dictámenes correspondientes. Y si es transitorio, tienes que justificar a través de esos medios de prueba que fue justamente en ese momento donde él tuvo una crisis nerviosa, qué sé yo, y privó de la vida al otro sujeto. Un ejemplo, ¿no? Es ahí a lo que hablamos. Ávila. Sí, maestro, podría ser también el caso de una persona que padece de esquizofrenia. Sí, exactamente. Es ahí donde ya entra la inimputabilidad. Ok, y no es lo mismo al que planea, por ejemplo, efectuar un robo, al que roba, porque es por una cuestión de padecimiento mental, como lo está explicando. Sí, una persona que no tiene conocimiento del actuar, desconoce el hecho. Ojo aquí, hay un principio que, bueno, no es como un principio, es una máxima jurídica, que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. No se confundan, ¿vale? Son cuestiones distintas. Hay algunos casos, maestro, donde también mucha gente roba porque no tiene, por ejemplo, que sí se han visto casos de que roban porque no tienen el dinero y tienen un enfermo en su casa al momento, ¿verdad? También eso yo creo que se considera la pena que se le va a otorgar de acuerdo, ¿no? A las circunstancias. Claro, sí, porque cambian las circunstancias. Ok. Dale. Rebe, ¿quieres comentar algo?
Ricardo. No, profesor, dejé mi mano levantada, perdón. No te preocupes. Dale, entonces. Profe, mándame. profe, ¿y los que roban por enfermedad, según? Los que roban por enfermedad, pues es que, te digo, ahí traemos en esa valoración, obviamente acreditar que está enfermo. Si esa enfermedad es permanente o transitoria, tendría que demostrar que durante el hecho que cometió el delito, él tenía ese trastorno momentáneo o transitorio, pues. Pero sí tendría que demostrarse para poderle... Pero de esos que le llaman, los que llaman que son criptómanos, algo así. Criptómanos. Ajá, yo me refiero a ese tipo de enfermedad que pasa ahí. Ajá. No. Ellos no aplicaría, porque el trastorno no es un trastorno que ellos no conozcan las consecuencias. Ellos, recordemos que ellos hacen esas acciones porque les genera satisfacción el riesgo, la adrenalina, pero no está justificado su actuar, porque ellos lo hacen por satisfacción ellos propias, no por necesidad, por satisfacción emocional. Estamos hablando, profesor, de que debe de existir en un momento dado la conciencia o la no de las acciones que realizan. Exacto. Exactamente. Está bien, profesor, gracias. ¿Vale? Que durante otra cuestión sería que durante el hecho delictivo estuviera bajo un error de prohibición invencible respecto de la ilicitud de la conducta. Un error de prohibición ya sea porque desconociera la existencia de la ley o su alcance, o porque creyera que estaba justificada su conducta. Aquí lo que les digo, muchas veces hay personas que desconocían, que a lo mejor hay delitos que no son tan perceptibles a las personas que no son abogados, como el robar, el matar, el dañar, no sé, se me viene a la mente. Por ejemplo, una persona, me tocó un asunto de un señor ya de la tercera edad, que él se encontró una especie en peligro de extinción. Se encuentra la especie en peligro de extinción, estaba creo que lesionada, él la agarró, le llevó a su casa, le dio curaciones y todo. Pues él es una persona que obviamente no tiene conocimiento que hay una norma que prohíbe la posesión de diversas especies que se encuentran en peligro de extinción. Ahí podríamos invocar esa circunstancia de que él pues no tenía conocimiento, porque no es que sea un delito como tan conocido para la sociedad, como lo que es, le digo, el robar, matar, dañar. ¿Me explico? ¿Se más o menos? En este caso, ¿sí lo exime de su responsabilidad, maestro? Es que él, como tal, para que el delito no se dé, no, porque la norma es clara. Pero sí tendríamos nosotros que ahí tomar en cuenta al momento de aplicar la sanción. Okay. Porque puede ser que si él está actuando, aquí si él está actuando sin dolo, ahí sí se podrá dar un excluyente de delito. ¿Cómo puede saberlo? Pues ya tendrá que ver con las pruebas que él aporte. Acuérdense que todo tiene que ser probado. Todo tiene que ser probado. Porque obviamente una persona que se le está atribuyendo siempre va a negar. Entonces siempre tiene que haber pruebas. Desgraciadamente para así debe ser. Porque si no, pues no habría manera. ¿Sale? Profesor, disculpe, cuando una persona está drogada en un grado máximo que está alucinando y todo eso, agarra un cuchillo, mata a quien sea, ahí es grado de culpabilidad y se le da como por enfermo por su drogadicción, o simplemente se va así con todo. Sí, no, se va con todo. Es que te digo que el que tú ingieras un estupefaciente, un psicotrópico, es generado por tu propia voluntad. Tú estás ocasionando esa acción a esa enfermedad que tú tienes. No es una enfermedad natural, vamos por así decirlo, que tengas, no sé, como el caso de la esquizofrenia, que es algo que sale de nuestras manos, sino que tú te lo estás provocando al momento que ingieres el estupefaciente narcótico. Ok, gracias. Nada. ¿Sabes? Y el último punto sería que el sujeto activo hubiera actuado bajo un estado de necesidad disculpante o que hubiera sido objeto de coacción, por ende le era exigir una conducta diferente a la que desplegó
aquí entra el supuesto, pues ya muchos hemos conocido algún asunto donde dice, ¿sabes qué? Es que lo hice porque me amenazaron. La clase pasada alguien me preguntaba esa situación, ¿qué pasaba si me comentó un caso de unos taxistas donde creo que les obligaban a transportar marihuana o estupefacientes, que ellos qué responsabilidad tenían? Pues aquí entra ese supuesto, es una excluyente de delito porque el sujeto activo actuó bajo una necesidad disculpante o ¿cómo se llama? Porque fue objeto de coacción. Si a mí una persona me dice, ¿sabes qué? Si no vas y, no sé, robas algo, pues le va a pasar algo a tu familia. Yo no estoy actuando de manera de voluntad propia o mutua por mí, sino que estoy siendo coaccionado para cometer una conducta delictiva. Si esa conducta se acredita, ahí obviamente entra una excluyente de responsabilidad. ¿Sale? Perdón, profe, ¿y ahí cómo puedes comprobar que estás bajo amenaza? Tendrías que comprobarlo, no sé, mensajes, testigos, videos. Es que la sola, mira, hay muchas formas. Si bien es cierto, puede ser lo que te digo, pues un mensaje, un video, que es lo más eficaz. Al momento de que se lleve el juicio, por eso fue el motivo por el cual, o lo que llevó también el cambiar el sistema penal tradicional al adversarial. ¿Por qué? Porque al momento de que tú estás en la sala de audiencias, pues obviamente el testigo ahí titubea. Entonces, que una persona cuando miente y te preguntan de manera directa, pues ahí tú de por sí tienes ya el estrés de la sala. Estás en la sala, estás micrófonos, hay cámaras, hay público, ya no estás tú como cuando lo hacías anteriormente, que lo hacías por escrito, y que podía el fiscal o el MP poner lo que él quisiera, y ya nada más tú firmabas y dices, ratifico lo que dije ante el Ministerio Público. No, ahora no. Ahora tienes que estar ante el juez de control, y ahí te hacen preguntas delante de él y se las tienes que contestar a él. Y él, a través de sus sentidos, tiene que él valorar qué tanta credibilidad le da a tu testimonio. Y si él ve, por ejemplo, me ha pasado que muchas veces la víctima ahí se pone a llorar, agachan la mirada, o lo piensan, así no saben como qué decir, titubean, tartamudean, es donde ya el juez tiene esa facultad de valoración de la prueba, para poder saber que no, sí, no. Ahí es cuando hace el desechamiento de pruebas. ¿Mándame? Ahí es cuando desecha las pruebas, el juez. No, ahí el desechamiento se hace en la etapa intermedia. En la valoración, hablamos de valoración, son cosas distintas. Entonces, el inicio del juicio es juicio inicial, intermedia y juicio final. Esas son las etapas del procedimiento adversarial del nuevo sistema penal acusatorio: la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación y medidas cautelares. La etapa intermedia, que es donde se hace la depuración de las pruebas, y ahí es donde se desecha. Si alguna prueba se considera que es impertinente o es intrascendente o no fue ofrecida conforme a los plazos o a las reglas de la ley, se desechan esas pruebas, y en esa etapa intermedia se dicta una autoapertura a juicio que se manda al tribunal de enjuiciamiento, donde ahí en el tribunal de enjuiciamiento le expones al juez los hechos en materia de la imputación, de la acusación, y las pruebas que va a desahogar el enjuicio. Y ya el juez las desahoga, el tribunal de enjuiciamiento las desahoga de viva voz en la sala. Pasa testigo por testigo, pasa un testigo, le pregunta a la parte acusadora, le pregunta a la parte defensora, y el juez está valorando, le contesta al juez directamente. Y pues ya después nada más está viendo sus reacciones, está anotando las respuestas para él poderla valorar al momento de concluir el juicio. Ok. ¿Vas? Sale. Aquí, por ejemplo, en este último punto que les dije del error invencible o el error de prohibición, hay una anécdota por ahí que nos platicaban, me acuerdo cuando nos platicaban cuando yo era estudiante. Se los voy a compartir. Bueno, esto no es otra cosa que una situación o actuación que hace una persona para evitar un daño o una lesión superior o igual. ¿Por qué superior o igual? Pues porque en el estado de necesidad se va a sacrificar un bien jurídico para proteger otro bien jurídico de igual valor o superior de aquel. No sé si les queda claro esto. Como es el caso de cortar la soga de una persona que está escalando, van cuatro escaladores, pero resulta que la soga se está rompiendo y no soporta el peso de los cuatro. Si en ese momento una persona decide cortar la soga para que se caigan dos, esa acción
podría estar justificada, porque él está actuando bajo este error invencible de decir, si no trozo la cuerda, nos vamos a morir los 4. Entonces, voy a salvar 2 vidas, de lo contrario perderíamos 4. ¿Sí, más o menos? A eso se refiere este error de prohibición, ese error invencible. El hipotético que les platico es un caso que consiste en que un grupo de exploradores quedan atrapados en el interior de una caverna, ¿sale? Son 5 exploradores. Ellos llevan escasas provisiones porque únicamente entraron, pues, ahí a explorar, vamos. Y la caverna carecía de sustancia animal o vegetal que les permitiera subsistir. Tras un mes de esfuerzos, bueno, se derrumba la caverna y quedan ellos atrapados. Obviamente adentro no hay manera de sobrevivir más que las pocas provisiones que llevan, y pues no hay vegetación, ni hay ni animales que puedan ellos comer. Al transcurso del tiempo deciden ellos pues sacrificar a uno de los 5, sacrifican a uno y se lo comen para poder ellos sobrevivir. En este anecdotario, obviamente cuando los logran rescatar, pues encuentran que están vivos, 4 de ellos. Y cuando preguntan qué pasó con el 5, pues ya sabes que pues que tuvimos la necesidad de sacrificarlo y comérnoslo para poder sobrevivir. Si ustedes buscan en internet ese asunto, se llama, así búsquenlo, el grupo de los 5 exploradores. Hubo mucho debate por la iglesia, que dijo, no, espérate, la iglesia entró luego a decir que pues no, que no éramos quienes para nosotros privar de la vida a alguien, porque bla, 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 bla. Pero también por otro lado entra la razón y entra el derecho de decir, pero es donde entra es a lo que quiero llegar, que llega este principio. Las personas tomaron la decisión de sacrificar a uno para salvar 4 vidas y sacrificar una. ¿Cómo lo decidieron? Bueno, ya no dice si fue por volado, si fue el que se murió primero, ya eso no lo dice la anécdota, pero ese es el ejemplo claro. Entonces ahí esas personas pues, en teoría no tendrían que estar, no podrían ser ellas sancionadas por una pena de homicidio, puesto que actuaron bajo este error de prohibición. Era a manera de que lo entendieran más claro. No sé si les queda claro esa parte. Sí, profesor. ¿Vale? Una pregunta, dentro de los principios de culpabilidad que estaba, ¿tiene otra diapositiva donde estaban estos puntos que mencionó o nada más nos basamos en que puso? No, nada más los tengo en ¿Quieren que se los haga llegar? Se los paso con su compañera si quieren. Para que los tengan también ustedes. Gracias, profe. Gracias. Profesor, una pregunta. Estaban hablando de las pruebas en cuanto a mensajes o en cuanto a llamadas. Ayer estábamos platicando precisamente con un compañero de eso, de las pruebas que son mediante mensajes o WhatsApp o llamadas. Él decía que si los borraban, que ya no te servían como prueba. No. Cuando te lo envían, por ejemplo, yo te envío un mensaje ahorita y te digo, hola, ¿cómo estás? Quiero que hagas esto. Y que mates a tal persona. Termino de hablar contigo, tú vas, ejecutas, pero al momento de que yo me retiro, borras tú mi mensaje, el mensaje que me mandaste. Entonces, él decía que no me iba a servir de prueba esa parte. Entonces, ahí, ¿cómo voy a comprobar si me borraste los mensajes? Es bien fácil. Como tal, la prueba no te va a servir así como tal de decir, mira, aquí está el mensaje, te lo enseño, aquí está mi teléfono y ahí dice. No, ¿por qué? Porque eso no tenemos la certeza de saber de quién es el número receptor como el emisor. Ahí en ese tipo de asuntos lo que se hace, en el sistema penal acusatorio, hay una resolución o una solicitud que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se llama una técnica de investigación. Esa técnica de investigación la solicita la Fiscalía. Puede ser a solicitud de la defensa o a solicitud de la propia Fiscalía para ir a esclarecer los hechos. ¿En qué consiste esa técnica? Tú vas con el juez de control del Foro Federal y le solicitas que requieres esa información que se estableció entre el número tal y el número tal.
porque existe la posibilidad de que entre ellos haya existido una conversación que pueda dar mayores datos de cercioramiento para la posible comisión de un hecho delictivo y la probabilidad de quien lo cometió. En ese supuesto, en esa técnica, nosotros, digo porque las hacemos nosotros instruimos a Telcel, sea Movistar, sea AT&T, de cualquier compañía, le instruimos para que le mande la sábana de llamadas y de mensajes. Eso es lo que tiene validez, porque es cuando ya está autorizado por una autoridad jurisdiccional. Ahí en esa sábana de llamadas, de verdad, si ustedes supieran todo lo que saben las compañías telefónicas de nosotros, es impresionante. Saben todo, qué hablaste, qué dijiste. De hecho es como una nube, ¿no, profe? Mándame. Es como una nube, ¿no? Eso lo tienen las compañías. Sí, es como en una nube se queda todo grabado y... Exactamente. Ya cuando la información que tienen ellos sobre nosotros. Sí, es cuando ya el juez o... Nosotros tenemos mucho en materias en delitos de secuestro, en delitos de extorsión, en delitos de violación, de trata de personas, y es impresionante la información que tiene una compañía de telefonía celular de nosotros, porque te pueden decir a nombre de quién está la línea, el domicilio de la persona a la que quedó registrado, dónde se encuentra en este momento, dónde mandó el mensaje hace 3 años, dónde estabas cuando mandaste ese mensaje, muchas cosas. O sea, si tú dices, ¿sabes que yo mandé un mensaje en el 2020, pero no me acuerdo? Te dicen, mira, en el 2020 tú mandaste ese mensaje y estabas en Coyoacán. Así está la información, muchachos. Entonces, es ahí donde ya tiene valor la prueba. Ok, gracias, profesor. Y si fuera, por ejemplo, WhatsApp, que digo, la compañía creo que es americana. No, ellos tienen la sábana de todos, Tienen la sábana de WhatsApp, Facebook y todo. Si fuera de WhatsApp, puedes, se manda el teléfono, mandas el teléfono a que le extraigan la información. Lo extrae un perito en telecomunicaciones y ellos extraen la información de la nube. O sea, usando 2 métodos, porque una es extracción de datos y la otra es requerimiento de datos conservados, que es la que le mandas a Telcel. ¿Sí? Ok, perfecto. Profe, en relación a todo esto, otra vez volvemos al punto de lo que comentan en las audiencias y todos los abogados, que cuando tenemos nosotros en WhatsApp las evidencias, bueno, que no es tan válida la prueba de imprimir las conversaciones de WhatsApp, y esto debido a que pueden ser manipulables. Esa es una. 2, también comentan allí que cuando se va a presentar la prueba precisamente de WhatsApp, que lo conveniente es apagar los teléfonos y entregar el teléfono como medida de prueba para que ya las instancias hagan la respectiva investigación, que podría decir bajar la información y todo, pero que como tal evidencia de la impresión de WhatsApp y las pláticas no son tan preponderantes precisamente por la manipulación que podrían presentarse, salvo las excepciones que usted dice, que ya cuando se manda el peritaje de dichas conversaciones, que por eso es importante no manipular los teléfonos. Sí, para que la prueba tenga validez tiene que ser derivada de un dictamen pericial. No puede ser que lo que sí es, ojo, si tú llegas a la fiscalía y le muestras el teléfono, es lo que le va a dar entrada a la solicitud. Porque recordemos que la fiscalía no tiene conocimiento de nada. Uno tiene que decirle, fíjate que me están extorsionando de este número, aquí está mi teléfono. La fiscalía a veces enseñan los mensajes, sí, efectivamente, advierto que en la galería de WhatsApp o en la galería de mensajes de texto se encuentra el mensaje tal, y hace constar o certifica que tiene a la vista el teléfono tal, modelo tal, marca, modelo, color, características, y con eso le damos entrada. Dice, donde advertí un mensaje de texto proveniente del número tal, que establece lo siguiente, ¿no? Si no me das dinero, a tu familia le va a pasar. Eso es lo que le da, pero únicamente entrada a la solicitud. Porque de ahí la fiscalía va a recabar ese dato para podernos demostrar a nosotros por qué esa prueba es necesaria. Por qué nosotros tenemos que violar la intimidad de una persona para autorizarte que tú extraigas su información de su teléfono. Recordemos que son comunicaciones privadas que no tienen por qué ser vulneradas, salvo casos extremadamente necesarios como este que te digo.
y que ya el juez valoró la prueba para poder decir si es o no necesario. Y la otra parte, profesor, que dentro de las conversaciones tiene que ser la persona vinculada o involucrada dentro del proceso. Tiene que ser, ¿cómo? A ver, ¿me repite la pregunta? Sí, que para poder presentar esa prueba, precisamente para no violar el derecho de privacidad, los elementos que yo presente de conversaciones, todo, tiene que ser la persona vinculada, es decir, yo como la parte afectada, que tendría que estar, o bien la persona imputada. Tiene que ser cualquiera de los dos, o sea, la víctima, o sea el imputado, efectivamente, para poder dar entrada a sus datos de prueba. Pero ahí, profesor, ahí se abriría un poco, ¿no? En la cuestión de, sí entiendo que se hace una solicitud a través del juez de control para hacer el requerimiento de toda esta información, pero si esto va ligando hacia que el número afectado ha afectado a algunos otros o tiene contacto con una banda, o sea que al final al final sí puede tocar a todos los demás, o sea, no nada más es excluyente tanto a la víctima. No, sí, claro. De hecho, cuando tú libres la técnica, tú le dices al Ministerio Público que obviamente tiene que verificar que las conversaciones que extraiga o de la sábana de llamadas que le dé la compañía o mensajes o de la extracción de datos, tiene que verificar que se trata de personas que estén inmiscuidas en el hecho con apariencia de delito. Y las que no sean relativas a ese suceso, tiene que destruirlas por protección a terceras personas. Sí, no tiene que ser meramente ligado o vinculado con el hecho que se investiga. No puede ser cosas privadas de terceras personas, no. De hecho, tiene que ser ahí muy cuidadoso el fiscal al momento de extraer esa información. Juan. Juan Gutiérrez. Daniel. Manda, Daniel. Profesor, en cualquier proceso penal se puede solicitar esta información o esta sábana, o solamente en delitos de alto impacto o en cualquier delito, siempre y cuando pues esté relacionado ahí el teléfono, a lo mejor con el... Puede ser cualquier delito. Lo que es un requisito indispensable es que tú justifiques la necesidad. Ok. O sea, una necesidad de por qué a tu consideración fiscal tengo yo que violar esa privacidad para darte esa información. ¿Por qué tienes tú la sospecha? ¿Por qué hay datos que revelen que en ese teléfono puedes encontrar tu información? Por eso te digo, por lo regular son, te digo, en delito de trata de personas, en delito de explotación sexual, secuestro. ¿Por qué? Porque pues hay negociación, hay llamadas donde se amenazaron, donde, ¿sabes qué? Llevan a tal lugar, ese tipo de cosas. Pero sí puede ser en cualquier delito. Obviamente no en todos se autorizan, porque por ejemplo si vienes y me dices, es que fíjate que hay una persona con marihuana y trae un teléfono y quiero saber qué dice el teléfono, es que ¿cuál necesidad hay? No hay necesidad de nada. El delito es posesión de narcótico. ¿En qué momento tienes tú que investigar si pertenece a una banda o no? No está relacionado una cosa. No está relacionado con lo que tú pretendes investigar, con el hecho que le estás atribuyendo. Sin embargo, recordemos que en un delito de secuestro no es una persona solamente la que actúa, siempre actúa una banda. Y si a la persona que detienes, a la persona que a lo mejor va a cobrar el rescate, a esa persona le quitas un teléfono, acudes a esta técnica de datos conservados para poder extraer de esa información de con quién más está él coludido. Si hay una banda de secuestradores y no sé, nombres, domicilios, direcciones e incluso la posible ubicación de una otra víctima. ¿Sí, más o menos? Sí, ok. López Sánchez, dime. Sí, maestro. Respecto a la anécdota anterior de los 5 exploradores, quería cerciorarme de haber entendido a qué principio corresponde. ¿Corresponde al principio de error de prohibición? Al principio de culpabilidad, pero dentro de la culpabilidad, acuérdate que les expliqué lo que implica ese principio, que tiene que analizar el juzgador. Y si es imputable o inimputable, que el imputado no esté con un trastorno mental permanente o transitorio, y ahí viene lo que es el error de prohibición. Ahí es donde entra esa anécdota que les conté. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Que establece que cometes, así en palabras claras, cometes un delito, pero no porque yo quiera, lo estoy cometiendo porque estoy salvando
un bien jurídico tutelado mayor. O sea, de lo que les decía en ese ejemplo, los exploradores decidieron sacrificar a uno para salvar 4 vidas y no morirse los 5. ¿Sale? Si bien es cierto el valor de una vida pues es el mismo, lo cierto es que ya 5 contra 1 pues sí podría ahí hacer ¿Sale? Dime, Daniel. Por ejemplo, como pasa en las películas, profesor, que a un policía se roba un carro por perseguir a un delincuente. Bueno, es que ahí no se lo roba, supone que lo tiene que devolver. Ahí vamos a partir de que obviamente, bueno, como pasa en las películas, el policía va corriendo, el delincuente se echa a correr y agarra un coche, el policía para y le dice, pues dame tu coche porque lo necesito, pues ahí no se da ningún delito. No se da el delito porque él está actuando bajo esa necesidad, de una necesidad para salvaguardar un bien jurídico tutelado que al final de cuentas al dueño del carro se le va a devolver. Pero mira, aquí está Alejandro que nos va a comentar alguna experiencia. Dime, Alejandro. Sí, lo que pasa es que dependiendo de las circunstancias del evento que se esté suscitando, nosotros podemos pues pedir prestado, o sea, también igual no robar. ¿Sabes qué? Ocupo tu vehículo porque tengo herido a un compañero, necesito trasladarlo, o ¿sabes qué? No me puedo comunicar, préstame tu teléfono de tu casa. Muchos parámetros pueden suceder. Se puede tipificar como un delito, la persona lo puede ver como un delito, incluso los denuncian en internet, pero dicen, pero el policía hizo esto, ¿por qué no lo sancionan? Pues porque precisamente, mira, ahí él acaba de dar el punto clave, Daniel. Él acaba de decir, imagínate, por ejemplo, si está un elemento, está en una balacera y uno de los policías cae gravemente herido, el policía tiene todo el derecho de agarrar un carro que esté ahí a la mano y llevarse a su compañero a atención médica. Efectivamente, el dueño del carro a lo mejor va a decir, oye, perdona, denuncia, inclusive quemar en redes sociales, qué sé yo, mil cosas que podemos hacer. Al momento que llegue ante el juez de control o ante el órgano ministerial, pues el policía en el momento va a justificar su acción, va a decir, a ver, sí, efectivamente lo tomé, pero lo tomé no porque me lo quiera robar, sino lo tomé únicamente prestado, entre comillas, para poder salvaguardar un bien jurídico tutelado mayor, que es la vida de una persona, contra el valor del carro que ni siquiera me robé. Es el claro ejemplo. Dime, Daniel. Recordé ahorita que hay un artículo que dice que, por ejemplo, los soldados o los militares pueden ocupar tu casa o pueden, en tiempo de guerra, pueden ocupar tu casa y comida ahí de tu casa, o sea, servirse de ahí de lo que tú tienes, claro. Sí, hay un artículo, pero no recuerdo cuál es. Y más si te digo, si partimos de que no meramente te lo estás robando. El policía está actuando en el momento porque pues está en una situación de peligro. ¿Sí? Vamos ahora con el principio de personalidad de las penas. De conformidad con ese principio, es claro, nadie puede responder por un hecho ajeno. Eso se traduce en que la responsabilidad penal no trasciende a las personas. Es decir, que a nadie se le puede sancionar por lo que un tercero ha realizado. Lo antes señalado no debe confundirse con los grados de autoría o participación, pues es posible que un sujeto responda también por lo que materialmente realizó otro con quien actuaba conjuntamente. En realidad, este principio impide que a una persona se le atribuya responsabilidad por un hecho ajeno. Aquí es el delito penal, el derecho penal o el acto delictivo se atribuye únicamente a la persona que lo cometió. Muchas veces caemos en el error que dices, ¿sabes qué? Es que el hijo de la vecina me hizo esto. Entonces, ¿sabes qué? Pues como él no puede pagar, que me pague el papá. Él no tiene por qué pagar. El derecho penal o el delito es personalísimo. Es de la persona que lo comete y no de terceras. Si bien es cierto, existe una responsabilidad civil, ojo, no se confundan. Esa responsabilidad civil se aplica contra terceras personas. Si yo, por ejemplo, agarro mi coche y se lo presto a una persona, esa persona mata a un transeúnte o
o va y destruye una casa, yo no puedo ser yo responsable. Si bien el coche es mío y las placas están a mi nombre, yo tengo que demostrar en todo caso, si se da la fuga o qué sé yo, que yo ese carro lo presté, que se lo presté a, no sé, a mi amigo Pedrito, y decirle, pues sin embargo Pedrito vive en tal lugar y aquí lo pueden localizar, y ya será materia de investigación para yo poder demostrar que el carro en ese momento yo no lo traía. Ahí, si bien es cierto, yo podía adquirir una responsabilidad, pero sin una responsabilidad civil, jamás una responsabilidad penal. ¿Qué pasa? Es lo que pasa con las empresas. Una persona que trabaja en una empresa de gas, no sé, si comete un delito en uno de los vehículos de la empresa, como tal la empresa no es responsable. El responsable es la persona que cometió la acción. La empresa sería responsable en materia civil para el pago de daños y perjuicios únicamente. Dime, Perlita. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Por ejemplo, si un auto es partícipe dentro de, por ejemplo, un homicidio y la fiscalía lo retiene, pero yo lo presté, ¿puedo ir y reclamarlo y la fiscalía me lo entrega o es hasta que termine el proceso? Ahí hay varios supuestos. Primero se tiene que llegar detenido el carro en lo que se hacen las investigaciones. ¿Vale? Y ahora habría que ver el grado de participación del vehículo. Si el vehículo fue, bueno, si la muerte fue por atropellamiento, si te refieres a eso, que obviamente fue el objeto del delito, que fue con de la vida, ahí se queda detenido únicamente lo que se hacen las pruebas. Si tú vas a la fiscalía y solicitas la devolución porque acreditas que tú no eres obviamente la culpable, porque no estás tú ni siquiera inmiscuido en el asunto, sí te lo pueden devolver, pero con las reservas de ley. Y una vez que se le hayan practicado todos los dictámenes necesarios, ello con la finalidad de conservar la prueba. Ok. Tiene que conservar la prueba, tomar manchas hemáticas, no sé, el carro, mira, tan fue él que aquí tiene la mancha hemática que corresponde a la víctima, o tiene parabrisas estrellados, mil y un cosas. Si en un dado caso ella te negara la devolución, tú puedes acudir ante el juez de control o ante el juez de amparo para solicitar su devolución. Y en ese caso lo que hace el Ministerio Público es requerir a las partes, tanto a la Fiscalía y a la Defensa, para que justifiquen o manifiesten si no tienen pruebas que realizarle. Pero te lo devuelven con las reservas de ley. Es decir, que tú el carro no lo puedes enajenar ni transferir hace tanto siga el proceso, porque se puede volver a necesitar al momento del juicio. Ok. Nada más se dirá con reservas de ley. Muchas gracias, maestro. ¿Más? ¿Hay más? Principio de acto. Del principio de acto se deriva la exigencia de sancionar únicamente acciones u omisiones y no pensamientos, ideas, tendencias, formas de ser o de vida. Es muy claro. El acto son, ya les comenté, el delito, acciones u omisiones. ¿Por qué? Porque las acciones son lo que hacemos nosotros de manera voluntaria o involuntaria, y las omisiones porque les comenté que hay delitos de acción u omisión. Ya les puse el ejemplo del helicóptero. Cuando uno no hace su función a raíz de esa omisión de no haber realizado el servicio, el avión se desplomó y se murió muchas personas. ¿Vale? Es por eso que el principio de acto se establece únicamente eso. No me puedes a mí sancionar porque piense lo que yo quiera, o porque piense mal del presidente de la República, o porque me exprese mal no sé, porque está en contra de muchas cosas. Eso no es sancionable. Tiene que ser precisamente una acción u omisión. ¿Vale? De la interpretación de ese principio podemos concluir que la unión entre el principio del acto y la concepción relativa a la creación de la libertad mediante el derecho penal genera las condiciones para que cualquier persona pueda pensar y creer lo que ella quiera, sin que dicha circunstancia pueda ser cuestionada por el sistema penal. ¿Sabes? El principio de dolo o culpa. El principio de dolo o culpa excluye cualquier posibilidad de contemplar la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Esto significa que, a diferencia de la materia civil, en el derecho penal no existe simple responsabilidad por el resultado. Al contrario, cualquier delito, sin excepción, se encuentra configurado por el dolo o culpa, independientemente de cualquier resultado producido por una persona. Deberá acreditarse que está actuando de manera dolosa o culposa. Dígase, de manera dolosa es con intención, o de manera culposa pues sin culpa. De lo contrario, a pesar de lo grave que pueda ser el daño causado, la acción sería impune. Ya les había comentado que todos los delitos son dolosos o culposos, la forma de comisión.
Dolo o culpa, ¿eso dónde lo vemos reflejado? En la pena. Una persona que actúa con dolo, obviamente será sancionada. Una persona que actúa con culpa, la pena es menor, porque el delito sería culposo. Respecto a este tema, en muchas ocasiones suelen argumentarse sin razón que el dolo y la culpa son de muy compleja acreditación y que por ello habría que bajar el estándar de exigencia probatoria a cargo del órgano ministerial investigador, pero no es así, dado que aducen que de esa forma su labor sería más eficaz. Sin embargo, como resulta evidente, de esta forma de pensar es errónea y contraria a uno de los principios básicos del derecho penal, pues lo que debería incrementarse es la capacidad de investigación y argumentación de los operadores del sistema, en este caso de la Fiscalía, ¿sale? No podemos nosotros pasar por alto o decir que un delito se cometió sin dolo o sin culpa. Siempre las acciones tienen una forma de perpetrarse, y ya tiene que ser o dolosa o culposa, y es la Fiscalía quien tiene la obligación de demostrar con cuál de las dos se cometió, ¿sale? No sé si aquí tengan alguna duda, muchachos. Ávila. No, por el momento no. ¿No? ¿Tienes su mano? Sí, maestro. ¿A qué se refiere cuando actúa con culpa? En dolo sí sé, pero en culpa. Culpa es cuando no hay intención. Cuando no hay intención. Cuando no hay intención, Okay. Exactamente. Que lo cometes el tipo de ejemplo es los choques. Los choques, los hechos de tránsito, en su gran mayoría son culposos. A eso se refiere la culpa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, maestro, gracias. O sea, uno es intención con intención y el otro sin intención. ¿Sale? Y finalmente tenemos el principio de reinserción. Este principio no es otra cosa más que, pues, que se trata de impedir la inocuización del condenado. Es decir, no consiste en que se le vuelva inofensivo al autor, sino que se le margine definitivamente de la sociedad, mientras que al mismo tiempo constituye un límite a la violencia que el Estado ejerce a través del derecho penal, estrechamente vinculado al principio de proporcionalidad de las penas. El principio de reinserción exige que las consecuencias jurídicas contempladas en la ley penal estén dirigidas a reinsertar a la persona en la sociedad y no al contrario. El principio de reinserción social impacta en múltiples dimensiones del sistema penal. Así, el Ministerio Público, que resulta ser el órgano acusador, solo pueda solicitar la imposición de una pena racional sustentando en el grado del injusto y de la culpabilidad, mientras que el juzgador tendrá como límite todo el cúmulo de derechos del sentenciado contemplados en la Carta Magna, y no puede ser de otra manera, pues así lo establece el artículo 1 constitucional. Este principio pues ahora se refiere a la ejecución de las penas y a la facultad de la Fiscalía para pedir una pena de prisión. Si se fijan, viene entrelazado con la culpabilidad, que es lo que valora el juzgador al momento de imponer las penas. ¿Sale? Pues, bueno, esos son los principios que vamos a ver, muchachos. No sé si tengan alguna duda. No, profesor. No, profe. Muchas gracias. En cuanto a este último, maestro, el principio de reinserción. ¿Tú, Mari, tienes una duda? ¿Quién tiene Sí, la verdad, perdón, Yola, perdón. Sí, en cuanto a este último, el principio de reinserción. Ajá. Ahí no me quedó un poquito muy claro. La reinserción, bueno, es el principio que establece los parámetros, bueno, de la Fiscalía pueda solicitar la imposición. Ya me venía. Puede solicitar la pena de prisión. ¿Sale? Aquí el principio nos habla expresamente de que la reinserción no tiene como finalidad el que el delincuente, la persona que se le atribuyó una comisión de un delito, pues regrese siendo una franca palomita, o sea, una persona ya, pues una buena persona como tal, porque pues no es ni mala ni buena persona. La reinserción social tiene como finalidad reinsertar, como su nombre lo indica, a la persona que se le atribuye el delito a una convivencia en sociedad. ¿Se acuerdan que les comenté que esa es la finalidad del derecho penal? Que la paz y la tranquilidad social. Este principio le otorga al Ministerio Público, que es el órgano acusador, aquí como lo ves en la parte final,
que únicamente pueda solicitar la imposición de una pena racional, porque no lo puedes dejar al árbitro del Ministerio Público de decir, pues como yo quiero que le pongas tantos años. Muchas ocasiones nos ha tocado que hay delitos donde por las circunstancias en que acontecieron, una violación, por ejemplo, si la violación la comete el padre, pues siempre no es lo mismo que la cometa el padre que la cometa una tercera persona. ¿Por qué? Porque si es el padre, a lo mejor a nosotros como seres humanos nos genera rabia, impotencia, pero eso no nos da la facultad, o no le da la facultad al Ministerio Público de él solicitar una pena privativa de libertad mayoritaria a la que no está permitida, establecida en la norma. ¿Sí me explico? Sí, o sea que es la misma que la cometa cualquier otra persona, en este caso. Sí, exactamente. O sea, y ahí entraría, si acaso, un agravante por haber un parentesco por consanguinidad. A lo que me refiero es que no permitiría al Ministerio Público, que es el órgano acusador y que es quien solicita la imposición de las penas, el dejarse guiar por decir, es que sabes que en este asunto, no sé, te digo, una violación, un homicidio que se haya cometido con saña, que a nosotros como personas, como seres humanos, y un sentimiento natural, pues nos da coraje, nos da rabia, pero esto no le daría la facultad al Ministerio Público de decir, en este caso te voy a pedir más pena de prisión porque estoy enojado, como acontecieron los hechos. Este principio de reinserción es donde le pone ese parámetro o esa imposibilidad al Ministerio Público de hacerlo. Pero el agravante sí le da sí. Más tiempo, ¿no? El agravante sí, porque el agravante sí le va a sumar. Sí le suma más daño. Exactamente. Cada agravante son 10 años o depende del delito que se comete. No, dependiendo del delito. Es que las agravantes no vienen. El ejemplo que yo les puse del secuestro, ahí les puse que cada agravante aumenta 10 años, de acuerdo a la ley de materia de secuestro. Pero las agravantes vienen tipificadas de manera distinta. Por ejemplo, hay agravantes que te dicen al que comete al servidor público o a la persona que comete el delito de X. Si fue servidor público o perteneció a alguna corporación policíaca, la pena se aumentará una mitad. Vamos finalizando, por favor, sesión. Sí. Gracias, maestro. Puede ser una mitad o puede ser un tercio, ¿sale? No es como tal una pena. Rapidísimo, Mario. Gracias, profesor. Básicamente estamos hablando que el principio de reinserción es que las autoridades deben de juzgar bajo los mismos criterios y lineamientos de las normas legales, y que el objetivo viene siendo que estas personas que cometieron los delitos puedan reinsertarse a la sociedad bajo los marcos estipulados básicamente en las leyes. Exactamente. Y es reinsertable. Sí, gracias, profesor. Pues no te tengo que pagar los 23,000 pesos. Daniel. Y en el caso, por ejemplo, de un delincuente, cual lo mandan a un centro de máxima seguridad o un cerezo, o bueno, en el caso, por ejemplo, del Chapo Guzmán, que lo mandan no es aquí en el país, pero en otra cárcel donde está en máxima seguridad. Eso ya depende del propio cerezo. Ellos tienen ahí en la ley de ejecución penal hay lineamientos. Si ellos consideran que la persona se trata de una persona de alta peligrosidad y que no tienen ellos la estructura suficiente para mantenerlo en resguardo, ellos hacen el cambio solicitan el traslado de un centro local a un ceferezo. Aquí nos ha pasado mucho que en ocasiones vienen y afuera del cerezo pegan pancartas y diciendo vamos a venir por el mochaorejas, ¿no? Un ejemplo, por así decirlo. ¿Qué hace el director del cerezo? Con esas amenazas, inmediatamente solicita el traslado para pasarlo a Oaxaca. Ya de máxima seguridad. Pero es porque no tengan ellos la infraestructura para tener una persona de alta peligrosidad. Pero en el primero está ahí una cosa, te gusta ahí, te digo, ¿vale? Bueno, muchachos, pues ya me pasé un poquito del tiempo. Muchas gracias a todos. Al contrario, profe, se pasó muy rápido. Gracias, profesor. Bonito fin. Gracias, profe. Gracias, profesor. Llegar información. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, bye. Hasta la próxima. María, es lo tuyo. Adiós. Próxima semana, compañeros. Muchas gracias por su participación y damos por finalizada la sesión.